También, este domingo 30 de octubre, Brasil celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para escoger al próximo presidente del país. De acuerdo con resultados de la segunda vuelta ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral, Lula iba a la cabeza con 50,86% frente a Bolsonaro con 49,14%, con 99,31% de los votos escrutados. Con estos resultados, Lula da Silva se convierte en el nuevo presidente de Brasil. Promete Lula restablecer la paz y gobernar para todos en Brasil. Es titular del país de España. Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida. En sus primeras palabras también señaló que se enfrentó a una máquina y además agradeció a los ciudadanos que votaron. Nosotros no enfrentamos a un adversario, no enfrentamos a un candidato. Enfrentamos a la máquina del Estado brasileño, puesta al servicio del candidato en turno para tratar de evitar que ganáramos las elecciones. Y gracias al pueblo brasileño. Aquí yo quiero agradecer de corazón al pueblo que votó por mí y al pueblo que votó por el adversario, que fue a las urnas y que se dignó cumplir con su compromiso civilizatorio de ciudadanía. Yo le quiero dar mis felicitaciones y sobre todo quiero felicitar a la gente que votó por mí. Además aseguró que resucitó en la política luego de que intentaran enterrarlo. Esto dijo. Me considero un ciudadano que llevó un proceso de resurrección en la política brasileña, porque intentaron enterrarme vivo y aquí estoy. Vamos hasta Brasil, lo hacemos con Víctor de Abreu. Víctor es corresponsal de Unión Radio en Brasil, ha trabajado intensamente antes de las elecciones, ayer por supuesto y ya hoy desde muy temprano con nosotros. Víctor, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, un placer estar nuevamente en tu espacio. Reacciones de Lula, ya las hemos escuchado. ¿Qué ha dicho Jair Bolsonaro? ¿Aceptada la derrota por su parte? Absolutamente nada, y esa es la gran noticia que ocupa la prensa brasileña desde anoche. Quienes estuvieron cerca del Palacio de la Alborada en Brasilia, donde duerme Jair Bolsonaro, se percataron que después de las 10 de la noche las luces del palacio fueron apagadas. Los apoyadores, como se le dice acá a los militantes de Bolsonaro, que se encontraban afuera del palacio esperando que hiciese un pronunciamiento, pues se quedaron con las ganas porque los funcionarios les notificaron que Bolsonaro no iba a salir a dar declaraciones, no lo ha hecho públicamente. La prensa local reseña que ha recibido algunas llamadas de sus ministros, a quienes les ha girado algunas instrucciones, pero hasta el momento no hay una declaración oficial. Se espera que lo haga este lunes. No se sabe la hora y tampoco se conoce si va a reconocer los resultados o no. Y de hecho, Lula en su discurso en la Avenida Paulista anoche se refirió a eso y dijo que quería saber si el presidente iba a permitir que haya una transición sana. ¿Hubo celebración anoche de los seguidores de Lula? Sí, nosotros estuvimos con el equipo de Unión Radio y el Circuito de Éxitos a las afueras del Hotel Intercontinental, presenciando lo que fue la celebración de los fanáticos de Lula, donde se encontraba el exmandatario brasileño o el presidente electo de Brasil ahora, junto a su equipo de campaña. Minutos después de la llegada de Lula, los fanáticos se fueron hacia la Avenida Paulista, que es la avenida más importante de la ciudad de Sao Paulo, que conecta este con oeste, y es uno de los puntos de celebración más importantes. Desde allí, Lula expresó un segundo discurso mucho más conciliador y llamando a la unión de todos los sectores políticos del país. ¿Cómo estuvo la jornada toda ella desde el comienzo hasta el final, Víctor? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer recorridos por varios centros de votación, percibíamos relativa tranquilidad, pero algo de tensión entre varios fanáticos tanto de Lula como de Bolsonaro, pues ya sabían que se pronosticaba un escenario cerrado al final del escrutinio, visto que en las encuestas daban prácticamente un empate técnico. Y esa fue la tónica hasta el final del día, cuando los resultados fueron tan cerrados que solamente cuando ya había 96% de los votos escrutados había una decisión definitiva. A ver, no puede haber un margen más estrecho estadísticamente hablando, quiero decir. ¿Cómo crees que amanezca con ese pulso que le has llevado a esta segunda vuelta a la elección toda? ¿Cómo crees que amanezca Brasil? ¿Qué se va a comentar el día de hoy? ¿Qué se dirá en los programas de radio y televisión hoy en Brasil?
Sí, la gran duda va a ser el nivel de polarización que va a enfrentar Brasil de ahora en adelante y sobre todo un ítem muy importante que se llama la gobernabilidad. Lula va a enfrentar una Cámara de 99 diputados en manos del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, es decir, Lula va a arrancar prácticamente con la mitad del Parlamento en contra y va a necesitar de una alianza política muy fuerte con lo que llaman o Centrão, que son los partidos de centro, para poder llevar adelante políticas muy específicas que él propone, como aumentar el salario mínimo por encima de la inflación o romper el techo de gastos. Para eso va a necesitar de muchas alianzas políticas y esa es la gran pregunta. ¿Lo podrá lograr sabiendo que tiene literalmente a la mitad del país en contra? Es un país extremadamente dividido, literalmente en 50-50. Sí. ¿Cuánto de populismo, cuánto de demagogia hubo en la campaña? Sucia campaña, por cierto, dicho por prácticamente todos los medios en Brasil. Muchísimo, incluso pudimos escuchar entre los ataques sucios, no solo casos de corrupción relacionados con Bolsonaro y la familia de Bolsonaro, pudimos escuchar algunas acusaciones hasta de acoso sexual, pudimos escuchar declaraciones muy fuertes entre ambos candidatos y ofertas que son inviables para los economistas. Ninguno se propone o todos coinciden que es inviable poder aumentar el salario mínimo, por ejemplo, por encima de la inflación, o aumentar el salario o aumentar el gasto público por encima de lo que establece el techo de gastos, que es una ley que tiene Brasil que impide que el país pueda gastar por encima de lo que egresen. De manera que hay que ver hasta qué punto se pueda llevar adelante esas políticas. Uno se podría preguntar, bueno, ¿en qué falló Bolsonaro? Y a lo mejor la respuesta está quizás en el ejercicio de su presidencia, con algunos aspectos como, por ejemplo, el COVID. Pero también habría que preguntarse en qué acertó Lula y quizás la respuesta pueda estar en ofrecer lo que de presidente no cumplió o en borrar de la memoria de la gente los casos de corrupción, ¿no? Hay mucho del pasado también, lo que llaman los brasileños ese sentimiento de saudade, ¿no? De añoranza sobre lo que fue el primer gobierno de Lula, donde, digamos, el dólar estaba a $2, el poder adquisitivo de los brasileños estaba muy por encima, los brasileños podían viajar hacia el exterior, el precio de la carne estaba accesible. De hecho, una de las cosas simbólicas que utilizaba Lula en su discurso era decir, el pueblo brasileño va a volver a comer churrasco en relación al consumo de la carne, porque el precio de la carne el corte de primera en Brasil está en $15 por kilo, muy por encima de países de Europa e incluso, o sea, de América Latina. Sí. De verdad que la carne, por ejemplo, se ha hecho, que es un símbolo para el brasileño, se ha hecho inaccesible para buena parte de los sectores del país y probablemente eso ha sido una de las banderas de la campaña de Lula. Bien, Víctor, agradecidos no solamente hoy por este contacto, agradecidos por todo el trabajo que has tenido durante todo el trayecto electoral, incluida la segunda vuelta. Gracias por esto, ¿eh? No, gracias a ti, Román. Para mí fue un placer estar en tu espacio durante esta cobertura, tanto de la primera vuelta como la segunda. Te lo agradezco muchísimo. Un gusto. Víctor de Abreu es corresponsal de Unión Radio allí en Brasil. Por cierto, que gobierno